The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The empty seat. Who was actually just that, an empty chair in your office because you couldn't find someone to fill it. So it just sat there costing you money with all its fancy ergonomic features. But LinkedIn Hiring Pro can make it easy to fill that seat with the right candidate. With nearly 60% of businesses finding someone to interview in the first week alone. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Un solo hombre, dos hijos, dos pueblos, dos destinos que hasta hoy se niegan a coexistir. Abraham no fue el padre de una nación, fue el padre de una fractura que atravesó 4 milenios y aún sangra. ¿Qué ocurre cuando Dios promete una cosa, el hombre intenta resolver otra y toda la historia paga el precio de esa diferencia? En marzo de 2026, misiles israelíes despegan en dirección a Teherán. Drones iraníes cruzan el espacio aéreo del Mediterráneo. El petróleo supera los $100 el barril por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania. Más de 1.000 personas ya han muerto. Cientos de miles de viajeros están varados en aeropuertos alrededor del mundo. Los analistas lo llaman geopolítica. Los historiadores lo llaman inevitable. Y ninguno de los dos está equivocado. Pero ninguno de los dos llega a la raíz. Porque esta guerra no comenzó en 2026. No comenzó con el programa nuclear iraní, con la creación del Estado de Israel en 1948, ni con la caída del Imperio Otomano. Esta guerra comenzó hace 4.000 años, dentro de una tienda en el desierto de Canaán, con una mujer que había dejado de esperar y un hombre que no supo decir no. Y la decisión tomada aquella noche aún resuena en cada explosión que ves en los noticieros hoy. Para entender lo que está ocurriendo en el Oriente Medio ahora, necesitas retroceder al principio, no al principio de la modernidad, al principio de todo esto, alrededor del año 2080 a.C., en una ciudad llamada Ur de los Caldeos, en el territorio que hoy es Irak, vivía un hombre llamado Abram. Ur no era una aldea perdida en el desierto. Era una de las ciudades más sofisticadas del mundo antiguo, con sistemas de alcantarillado, monumentos de ladrillos de arcilla, mercados bulliciosos, una zigurata dedicada al dios lunar Nana, que se erguía en el horizonte como una montaña artificial. Abram creció allí, rodeado de civilización, comercio y politeísmo. Tenía familia, tierra, raíces. Tenía todo lo que un hombre de su época necesitaba para vivir bien y morir olvidado. Entonces Dios le habló. El texto de Génesis capítulo 12 es brutal en su economía. Sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Sin mapa, sin destino claro, sin garantía, solo una promesa: haré de ti una gran nación. Abram tenía 75 años cuando respondió a ese llamado. 75 años es una edad en la que la mayoría de las personas piensa en el descanso, no en la aventura. Pero llevó a Sarai, su esposa, a Lot, su sobrino, y todos los bienes que habían acumulado y partió hacia la tierra de Canaán. Era la decisión de un hombre que apostó toda su vida a una voz que prometía lo imposible. Sarai era estéril. El texto bíblico lo registra en Génesis 11, versículo 30, con una frialdad que no disimula el peso humano de la información. Sarai era estéril y no tenía hijos. En una cultura donde la continuidad del nombre, la herencia de la tierra y el propio sentido de la existencia de una mujer dependían de la maternidad, esa frase representaba una condena. Y Dios le había prometido a Abram una gran nación, lo que en la lógica humana más básica comenzaba con al menos un heredero, un hijo, un niño que viniera al mundo para cargar el nombre, la promesa, el futuro. Los años pasaron. Abram y Sarai llegaron a Canaán, pasaron por Egipto,
volvieron a Canaán. Abram guerreó, ganó batallas, acumuló riqueza, ganado, plata, oro. El texto de Génesis 13 los enumera con la precisión de un inventario, pero ningún inventario mencionaba un hijo. Y a medida que los años se acumulaban, 1, 5, 10 años después de la promesa, el silencio del vientre de Sarai comenzaba a ser más difícil de ignorar que cualquier batalla que Abram hubiera enfrentado en el campo. En Génesis, capítulo 15, Dios se aparece nuevamente a Abram en una visión y renueva la promesa: no temas, Abram, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande. Y entonces Abram, por primera vez en la narrativa, responde con algo que parece desesperación disfrazada de fe. Señor Dios, ¿qué me darás si continúo sin hijos? Es la pregunta más humana que un patriarca podría hacer. Dios había prometido una nación. Abraham necesitaba saber quién la heredaría, porque hasta ese momento el único candidato era un siervo damasceno llamado Eliezer. Y ese escenario no era una gran nación, era una adopción por necesidad. Dios lleva a Abraham fuera de la tienda aquella noche y señala el cielo. Cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Así será tu descendencia. Abraham creyó. El texto de Génesis 15, versículo 6, dice que esto le fue contado por justicia. Una de las afirmaciones teológicas más citadas de toda la Biblia. Pero creer en una promesa y aguantar la espera son cosas radicalmente diferentes. Y Sarai tenía un plan. Agar era egipcia, esclava de Sarai. El texto no dice cuándo fue adquirida, pero se especula que fue durante el paso de la pareja por Egipto, donde el faraón había obsequiado a Abraham con siervos y siervas como parte de un acuerdo que involucró a Sarai de maneras que el texto menciona sin desarrollar completamente. Lo que sabemos es que Agar estaba allí, en el campamento, trabajando para Sarai, cuando la patrona llegó con una propuesta que definiría el destino de civilizaciones enteras. «He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos», dijo Sarai a Abram, según Génesis 16, versículo 2. «Entra pues a mi esclava, quizás tendré hijos por medio de ella», lo que parece en la superficie un acto de pragmatismo cultural. La ley mesopotámica de la época, de hecho, permitía esta práctica y la hija adoptada por la esclava podía considerarse de la señora. Era, en el fondo, el producto de una espera que se había vuelto insoportable. Sarai no estaba abandonando la fe. Estaba intentando ayudar a que la fe se volviera real, usando los mecanismos que el mundo a su alrededor ofrecía como solución a lo que parecía un problema biológico sin solución. 10 años después de la promesa, Abram tenía 85 años. Sarai tenía 75. El tiempo seguía pasando y la ventana biológica se había cerrado hacía mucho, al menos según los estándares humanos. Abram aceptó. El texto de Génesis 16 registra la secuencia de eventos con una brevedad perturbadora. Sarai tomó a Agar y se la dio a Abram como esposa. Él se unió a ella. Ella concibió. Y fue exactamente aquí, en el preciso momento en que el plan de Sarai funcionó, que todo comenzó a desmoronarse. Agar quedó embarazada e inmediatamente su actitud hacia Sarai cambió. El texto dice que ella comenzó a menospreciar a su señora. Mira lo que ocurrió. Una esclava, al descubrir que llevaba al hijo del patriarca, comenzó a mirar a la mujer estéril con una especie de triunfo silencioso. No necesitamos mucha imaginación para reconstruir la dinámica de aquel campamento. Sarai sentía la mirada de Agar, y Sarai no lo soportó. Fue a Abram con una rabia completamente comprensible y al mismo tiempo completamente irónica. Mi afrenta recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tus brazos y al ver que ha concebido,
me mira con desprecio, que el Señor juzgue entre tú y yo. Abram, en un gesto que dice mucho sobre la dinámica de poder de aquel mundo, devolvió a Agar a la autoridad de Sarai. Tu esclava está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y Sarai trató a Agar con tanta dureza que ella huyó. Huyó al desierto. Embarazada, sola, sin destino, Agar se sentó junto a un manantial en el camino de Shur, la ruta que llevaba de regreso a Egipto, al lugar del que había venido, al único hogar que aún tenía sentido para una mujer que había perdido su lugar en dos mundos al mismo tiempo. Y fue allí, en ese punto de ruptura total, que el ángel del Señor se le apareció, no a Abram, no a Sarai, a Agar, la esclava egipcia, la mujer que no tenía voz en los arreglos que habían definido su destino. El ángel la llamó por su nombre e hizo algo que raramente ocurre en las narrativas bíblicas de esa época. Le preguntó de dónde venía y a dónde iba. Una pregunta de dignidad. Y luego le dio una profecía que moldearía el mundo. Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no podrá ser contada por ser demasiado numerosa. Y añadió, Dios ha oído tu aflicción. Tendrás un hijo y lo llamarás Ismael, que significa, literalmente, Dios oyó. Pero el ángel no se detuvo ahí. Añadió una descripción del hijo que sería. Y esa descripción es una de las más densas y reveladoras de todo el Antiguo Testamento. Él será como un asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará frente a todos sus hermanos. Es una imagen de fuerza brutal e independencia absoluta, no de maldad, sino de un pueblo que jamás se doblegaría, que nunca sería completamente domesticado, que viviría en tensión permanente con quienes lo rodeaban. Un pueblo que cargaría, en su propia identidad, la memoria de haber sido expulsado. Agar volvió. Ismael nació. Abram tenía 86 años cuando sostuvo al hijo en brazos por primera vez. Durante 13 años, Ismael fue el único hijo del patriarca. Durante 13 años creció junto a su padre. Aprendió de él. Fue circuncidado por él cuando la alianza fue renovada en Génesis 17. Durante 13 años, toda la esperanza de continuidad de la promesa pasó por la existencia de ese niño mitad hebreo, mitad egipcio, hijo de padre nómada y madre esclava. Y entonces ocurrió lo imposible. Abram tenía 99 años cuando Dios se apareció nuevamente y cambió su nombre a Abraham, padre de una multitud de naciones, y anunció que Sarai, cuyo nombre ahora sería Sara, quedaría embarazada. Abraham se postró con el rostro en tierra y rió. El texto lo dice, él rió, y en su corazón pensó, a un hombre de 100 años nacerá un hijo. Sara, con 90 años, dará a luz. Y luego oró por el hijo que ya tenía. Ojalá Ismael viva delante de ti. Era el ruego de un padre que amaba al hijo que había criado durante 13 años y sentía, de alguna manera que el texto no necesita verbalizar, que algo estaba a punto de cambiar. Dios respondió con una precisión que no dejó espacio para la interpretación. Sí, pero Sara, tu esposa, te dará un hijo y lo llamarás Isaac, y yo estableceré mi pacto con él como pacto eterno para sus descendientes después de él. Y luego, y esto es crucial, añadió sobre Ismael, en cuanto a Ismael, también te he escuchado. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar y le multiplicaré en gran manera. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. 2 hijos, 2 promesas, pero solo un pacto. Isaac nació. Sara, con 90 años, dio a luz un niño. Y el texto registra su risa de nuevo, pero esta vez es diferente. No es la risa incrédula de quien escuchó lo imposible, es la risa de quien vivió lo imposible. Dios me ha hecho reír.
y todo el que lo oiga se reirá conmigo. El nombre Isaac lleva esa risa dentro de sí. En hebreo, Yitzhak significa él ríe o él reirá. Pero lo que ocurrió después del nacimiento de Isaac fue la escena que realmente dividió la historia. Isaac creció y cuando fue destetado, evento celebrado con una gran fiesta, conforme Génesis 21, Sara vio a Ismael burlándose. El texto original en hebreo usa la palabra metzachek, que puede significar jugar, pero que lleva connotaciones de provocación, de escarnio. Ismael tenía alrededor de 16 o 17 años. Isaac tenía 3. Sea lo que fuere lo que exactamente ocurrió en aquella fiesta, fue suficiente para que Sara tomara una decisión que Abraham encontró demasiado cruel para ejecutar. Echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no será heredero junto con mi hijo Isaac. El texto de Génesis 21 dice algo que humaniza a Abraham de una manera que ninguna hagiografía podría lograr. Esto fue muy penoso para Abraham por causa de su hijo, no por causa de Agar, por causa de Ismael. Era el hijo que había criado durante 13 años, el niño que había sido la única promesa tangible durante una década de espera. Y ahora tenía que mandarlo lejos. Dios habló nuevamente, esta vez con una orden que sonó como justificación. No te aflijas por el muchacho ni por tu esclava. Escucha a Sara en todo lo que ella te diga, porque en Isaac te será llamada descendencia, pero también del hijo de la esclava haré una nación, porque es tu descendiente. De madrugada, y ese detalle es significativo, porque sugiere que Abraham lo hizo antes de que el día pudiera cambiar su mente. Se levantó, tomó pan y un odre de agua, los puso sobre los hombros de Agar, le entregó al niño y la envió lejos. El texto dice que ella partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Colócate por un momento en la perspectiva de Agar. Había sido esclava, se convirtió en concubina. Concibió un hijo del hombre más importante de su generación, fue maltratada por la señora, huyó al desierto, recibió una promesa divina, volvió, crió al hijo durante 16 o 17 años, y ahora estaba de regreso en el desierto, esta vez con el niño que había traído al mundo, un odre de agua que pronto se acabaría y ningún destino. El agua se acabó. El texto no le ahorra nada al lector. Cuando el agua del odre se agotó, ella abandonó al niño bajo un arbusto, porque no podía soportar verlo morir, y fue a sentarse a una distancia de unos 300 metros, y alzó la voz y lloró. Ismael también lloró. Los dos, madre e hijo, llorando en el desierto, sin agua, sin futuro, al borde de la muerte. Y nuevamente, por segunda vez, en el segundo momento de completo desamparo, Dios oyó. El ángel llamó a Agar desde el cielo e hizo la pregunta que ella necesitaba escuchar. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde donde está. Y le abrió los ojos. Había un pozo de agua allí, agua en el desierto. El muchacho bebió y vivió, y la promesa fue renovada una vez más. Haré de él una gran nación. Ismael creció en el desierto de Parán, territorio que hoy corresponde al noroeste de la península arábiga y al Sinaí. Se convirtió en un diestro arquero. Agar, egipcia hasta el final, tomó una mujer de Egipto para él. Ismael engendró 12 hijos, exactamente como Dios había prometido, y esos 12 hijos se convirtieron en 12 príncipes, jefes de 12 tribus que se dispersaron por el desierto árabe. Génesis 25 lista sus nombres: Nebaiot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masá, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Esos nombres parecen distantes, reliquias enterradas en listas genealógicas que pocos leen. Pero los nombres de Nebaiot y Cedar
aparecen en inscripciones asirias del siglo VIII a.C., identificados como tribus árabes del norte de Arabia. La tribu de Cedar es mencionada en textos de Nabónido, rey de Babilonia, en las inscripciones de Tiglat-Pileser III, en los textos de Asurbanipal. Eran reales, eran poderosos, y eran los antepasados de lo que llegaría a ser el mundo árabe. Nebayot, el primogénito de Ismael, es asociado por los estudiosos con los nabateos, el pueblo que construyó Petra, la ciudad de piedra esculpida en la roca roja de Jordania, y que controló las rutas comerciales del incienso y las especias por siglos antes de Cristo. Cedar se convirtió en sinónimo de poder árabe en la poesía y los textos proféticos de la antigüedad. El propio Isaías menciona las tiendas de Cedar y los rebaños de Nebayot como símbolos de riqueza y alcance. Estos no eran nómadas sin historia, eran imperios en formación, civilizaciones que crecieron en los intersticios que el mundo sedentario dejaba sin vigilancia, dominando el desierto de la misma forma en que otros dominaban el mar, con un conocimiento del territorio que transformaba la hostilidad del entorno en ventaja estratégica. El texto bíblico dice que Ismael vivió 137 años y registra un detalle que pocos notan. Cuando Abraham murió con 175 años, sus hijos Isaac e Ismael lo sepultaron en la cueva de Macpela. Los dos hijos juntos para despedirse del padre. Fue el único momento, el único registrado en que estuvieron en el mismo lugar, haciendo lo mismo sin que la historia marcara tensión entre ellos. Isaac heredó todo lo que Abraham tenía: la promesa, el pacto, las bendiciones, las tierras. Isaac engendró a Esaú y a Jacob. Jacob fue renombrado Israel, el que lucha con Dios, y sus 12 hijos se convirtieron en las 12 tribus de Israel. El pueblo hebreo, el pueblo judío, la nación de donde vendría la Biblia, la ley, los profetas y, conforme la narrativa cristiana, el propio Mesías. Ismael heredó el desierto, la habilidad con el arco, la promesa de una gran nación y la memoria de haber sido enviado lejos. Esos dos legados caminaron en paralelo durante siglos, a veces cruzándose, a veces ignorándose, a veces en conflicto directo. Pero la verdadera colisión histórica entre ellos aún no había ocurrido. Vendría 6 siglos después de Cristo, con el nacimiento de un hombre llamado Mahoma en la ciudad árabe de la Meca. Mahoma nació alrededor de 570 después de Cristo, en la tribu de los Quraysh, descendiente según la tradición islámica directamente de Adnán, quien a su vez desciende de Ismael, hijo de Abraham y Agar. El Islam no solo reconoce a Ismael como antepasado del profeta, lo reposiciona como el hijo de la promesa. En el Corán, la narrativa del sacrificio, que en la Biblia es claramente Isaac, es generalmente interpretada por los estudiosos islámicos como siendo Ismael, el primogénito, el hijo que siguió a su padre sin vacilar. La Kaaba, en la Meca, el punto más sagrado del Islam, alrededor del cual más de 1.800 millones de personas giran durante el Hajj, es descrita en el Corán como habiendo sido construida por Abraham e Ismael juntos, la piedra y el hijo, el padre y el expulsado, el hombre y el niño que habían sido enviados al desierto. Lo que esto significa es que el Islam, desde su nacimiento, lleva en su ADN espiritual la perspectiva de Ismael, no de Isaac, y esa perspectiva reposiciona toda la narrativa. En el Islam, el pacto no pasó por Isaac, pasó por Ismael. La tierra prometida no pertenece a los descendientes de Jacob. El hijo legítimo no fue el que Sara dio a luz, sino el que Agar concibió. El expulsado en la narrativa islámica es quien quedó, y quien heredó en la narrativa bíblica es quien usurpó. 2 pueblos, 2 lecturas del mismo hombre, 2 proyectos de identidad que usan a Abraham como fundación.
y llegan a conclusiones radicalmente opuestas sobre quién tiene el derecho de estar dónde. Persia, que es lo que Irán era antes de llamarse Irán, no desciende de Ismael. Los persas tienen un origen étnico completamente diferente, indoeuropeo, y su historia milenaria es propia y distinta. Pero la Revolución Islámica de 1979 transformó a Irán en lo que es hoy, el estado más poderoso del mundo chiita, cuya identidad política está visceralmente conectada a la causa de los pueblos islámicos, y por extensión, a la causa de los descendientes de Ismael contra lo que perciben como la herencia usurpada por Isaac. Irán no financia a Hamás porque tiene frontera con Gaza. Irán financia a Hamás porque el proyecto ideológico del régimen de los ayatolás desde Jomeini es la destrucción del Estado de Israel, el cual, en esa lógica, representa la materialización moderna de la elección de Isaac sobre Ismael. Es una guerra teológica disfrazada de geopolítica. Considera la escala de lo que está en juego. Israel tiene aproximadamente 930.000 kilómetros cuadrados de influencia regional, un arsenal nuclear no declarado estimado en 80 a 90 ojivas y el sistema de defensa antimisiles más sofisticado del mundo. Irán tiene 88 millones de habitantes, el mayor programa de misiles balísticos del Oriente Medio, y una red de proxies, Hezbollah en el Líbano, los Houthi en Yemen, milicias chiitas en Irak y en Siria, que se extiende por un vasto territorio como una telaraña. En junio de 2025, Israel atacó instalaciones nucleares iraníes en Fordow, Natanz e Isfahán. Los Estados Unidos atacaron más de 3.000 objetivos dentro de Irán en una sola semana de operaciones. El líder supremo Ali Khamenei murió en los primeros ataques del 28 de febrero de 2026. Y Irán respondió con una andanada de cientos de misiles y miles de drones disparados hacia Israel, Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak. Los analistas hablan de zonas de influencia y programas nucleares, pero por debajo de cada declaración de guerra, de cada resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que fracasa antes de ser votada, de cada cumbre diplomática que colapsa antes de producir un acuerdo, existe el eco de una división que no fue hecha por generales ni por diplomáticos. Fue hecha en una tienda en el desierto de Canaán por una mujer que no podía esperar y un hombre que no supo decir no. Y aquí está lo que perturba más profundamente cuando miras esta historia con suficiente atención. Abraham no fue un hombre malvado. No era cruel, ni calculador, ni egoísta. Era un hombre de fe genuina que amó a sus dos hijos de la manera que pudo. Y que, por eso mismo, acabó creando una herida que ningún tratado internacional ha logrado cerrar en 4.000 años. La tragedia no viene de la maldad, viene del amor que no sabía cómo distribuirse sin partirse. Isaac e Ismael fueron enterrados juntos al lado de su padre en la cueva de Macpela, en Hebrón, ciudad que hoy se encuentra en Cisjordania a menos de 40 kilómetros de Jerusalén y que es disputada con una intensidad que refleja perfectamente lo que está en juego a escala regional. La tumba de Abraham existe hasta hoy. Judíos y musulmanes rezan allí, en alas separadas del mismo edificio construido sobre los mismos huesos dedicado al mismo hombre. A eso se le llama, con una ironía que ningún guionista inventaría, el santuario de Abraham o la mezquita de Ibrahim, dependiendo de qué lado de la mampara te encuentres. Dos nombres, un lugar, un padre, una fractura. El conflicto de 2026 no es solo sobre armas, fronteras o combustible fósil, aunque también lo es sobre todo eso. Es sobre identidad. Es sobre la pregunta que dos pueblos se hacen hace 4 milenios, cada uno mirando al mismo patriarca,
y llegando a respuestas que se excluyen mutuamente. ¿Quiénes somos nosotros y a quién pertenece la promesa? Hay algo extraño en el texto bíblico que pocos perciben. Cuando Dios le dice a Abraham que Ismael también será una gran nación, que sus descendientes serán incontables, que engendrará 12 príncipes, que será multiplicado en gran manera, eso no es un consuelo, es profecía, es declaración de intención. Dios no tuvo un hijo como descarte. Dios no hizo una promesa menor para un hijo menor. Dios dijo con todas las letras que 2 grandes pueblos nacerían de un solo hombre y que esos 2 pueblos serían por naturaleza adversarios. Lo que eso significa es perturbador en su simplicidad. El conflicto que ves hoy en el Oriente Medio no es un fallo de la historia, es parte de ella. No porque la guerra sea buena, sino porque lo que está en disputa es más profundo que el petróleo, las fronteras o los arsenales nucleares. Es la identidad, es la herencia, es la pregunta que 2 pueblos se hacen hace 4000 años. ¿Quiénes somos nosotros y a quién pertenece la promesa? Abraham murió sin responder esa pregunta. Los misiles de 2026 tampoco la responden. Y cualquier acuerdo diplomático que ignore esa profundidad, que trate el conflicto de Oriente Medio como un problema de seguridad sin raíz espiritual, está intentando tratar un síntoma sin mirar la enfermedad. Porque antes de ser una cuestión de soberanía territorial, antes de ser una cuestión de enriquecimiento de uranio, antes de ser una cuestión de equilibrio militar en la región, esto es la historia de un padre que amó demasiado, planeó demasiado poco y dejó a la historia un legado que el mundo aún no sabe cómo cargar. 2 hijos, 2 destinos, 2 pueblos que nunca encontraron un segundo momento en que pudieran estar lado a lado, haciendo lo mismo, como lo hicieron el día en que enterraron a su padre. Esa es la herencia de Abraham, y el mundo entero aún vive dentro de ella.